La escuela primaria Pestalozzi, como la conocemos en toda la región, es el primer edificio en forma para una escuela primaria. Las autoridades y algunos particulares aportaron para la creación de esta escuela, la cual fue inaugurada en 1912. Y para el año de 1914, las autoridades militares la convierten en cuartel y en hospital, por los heridos de las batallas revolucionarias aquí en Nogales. La primaria Pestalozzi, en donde están inscritos 543 alumnos del sector norte de la ciudad de Nogales, Sonora. Juan Enrique Pestalozzi fue un pedagogo suizo, quien dijo que la educación debería de ir de la mano con los trabajos manuales. El presente video es para la materia de metodología para la evaluación jurídica impartida por el doctor en Derecho, Dr. Adolfo Bravo. El planteamiento del problema es el siguiente: ¿realmente esta modalidad está dando resultados en la educación de los alumnos? ¿Los alumnos realmente están adquiriendo nuevos conocimientos? ¿Los alumnos cuentan con las herramientas necesarias para esta nueva modalidad? Por parte del gobierno, ¿los maestros han recibido algún tipo de apoyo? ¿Los padres cuentan con las herramientas y el tiempo necesario para llevar de la mano a los niños en esta nueva modalidad desde casa? ¿Cómo se sienten los alumnos ante esta nueva modalidad? ¿Es una modalidad extraña, una modalidad cómoda? Como bien saben, nos encontramos en la primaria Luis Enrique Pestalozzi. Nos permitieron el acceso a un aula, la cual no ha tenido acceso desde marzo del presente año. Acompáñenme a ver en qué estado se encuentra esta aula. Pasen. Por el COVID-19 ha afectado a los sistemas educativos de todo el mundo. La mayoría de los países cerraron sus planteles educativos, manteniendo al alumnado y al personal docente confinados en sus casas, desde donde tratan de darle continuidad a los aprendizajes. En México, los planteles educativos de todos los niveles cerraron desde mediados de marzo del presente año, afectando alrededor de 36.6 millones de alumnos y 2.1 millones de docentes. Este ha sido un cambio instantáneo a la forma en que se imparte la educación, ya que la escuela y el hogar ahora se convierten en el mismo lugar. Tras las necesarias regulaciones efectuadas, según la UNESCO, 861.7 millones de jóvenes y niños en 119 países se han visto afectados al tener que hacer frente a la pandemia global que nos ha sacudido el presente año. En México, la Secretaría de Educación Pública, su primer plan fue extender el periodo vacacional desde el 23 de marzo al 17 de abril del 2020. Hoy, octubre del 2020, continuamos trabajando con esta modalidad educación desde casa. Aquí, como podrán ver, tenemos la fecha del último día que se tomó clases en esta aula de manera presencial, que fue el día jueves 12 de marzo del 2020. Si podrán ver, el aula se mantiene en la misma situación que se encontraba ese día. Los niños nunca se imaginaban, ni la sociedad en general, que ese sería el último día que pasarían por la puerta para estar frente a su maestra. Ahora se encuentran frente a un televisor, frente a una computadora o frente a un celular. Mi nombre es Ramón Tarazón, soy alumno del 9º semestre de la licenciatura en Derecho por la Universidad de Sonora, Campus Nogales. El tema a tratar el día de hoy es la educación primaria en las modalidades de casa en este 2020. Dicha modalidad fue implementada por parte del Gobierno Federal en voz del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y el Subsecretario de Salud, el Dr. Hugo López-Gatell. La Organización Mundial de la Salud señala que dicha pandemia se originó en la República Popular de China, específicamente en la provincia de Guam, en diciembre del 2019, la cual rápidamente se propagó por todo el globo terráqueo, poniendo en peligro
a más de 7.700 millones de habitantes de este planeta. Asimismo, la Universidad Nacional Autónoma de México señala que después de varias décadas de que los maestros y alumnos recibían educación cara a cara, tuvieron que pasar obligatoriamente a un resguardo domiciliario, lugar en el cual tuvieron que acceder a las nuevas tecnologías de la comunicación. Por otra parte, la UNESCO señala que en ocasiones anteriores, independientemente de sucesos de índole natural o social, jamás se había puesto en peligro a más de 1.215 millones de estudiantes por una situación similar. Asimismo, les vamos a presentar a los tres principales actores en esta situación: maestros, padres de familia y estudiantes, los cuales nos harán ver su versión en relación a esta pandemia. En la pandemia 2020 que se está viviendo en la actualidad, hemos visto nuevas maneras de estudio. Ahora los niños aprenden por medio de la televisión, medios electrónicos, niños de nuevo ingreso a las escuelas primarias, niños de 6 años que tienen que aprender a usar herramientas electrónicas, como son las plataformas de Classroom, tienen que aprender a tomar conferencias. Los papás también tienen que aprender a usar estas herramientas. A lo mejor hay padres que son analfabetas, hay papás que no tuvieron la oportunidad de concluir estudios de una media superior y aún así le están dando la oportunidad a sus hijos de seguir los estudios, de sacarlos adelante, y cómo esta pandemia los ha obligado a desarrollar nuevas enseñanzas. ¿Cómo le hacen los papás que trabajan? ¿Cómo le hacen para explicarle a sus hijos los papás que no tienen suficientes conocimientos? A lo mejor porque no se acuerdan, a lo mejor porque no estudiaron. Las herramientas que cada alumno tiene son distintas. No podemos comparar a un alumno de una escuela privada a un alumno de una escuela pública, donde los de la escuela privada gozan de distintos beneficios y los de las escuelas primarias públicas normalmente son personas de escasos recursos, son personas que tienen varios hermanos. ¿Cómo le hacen los papás para poderles explicar a todos los niños y que estos tengan un buen aprendizaje? En esta pandemia 2020, la educación primaria se ha visto realmente afectada, pues los niños no han tenido la concentración que deberían de tener. El aprendizaje realmente ha sido escaso o casi nulo. Mi nombre es Migdalia Ofelia Munguía Tarazón. Soy maestra de educación primaria en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Soy egresada de la Normal del Estado como licenciada en educación primaria y posteriormente realicé mis estudios de maestría en educación. Tengo 19 años de servicio al estado de Sonora. Actualmente trabajo en la escuela primaria Profesor Gustavo Adolfo Uruchurtu de Hermosillo, Sonora, en 5º grado. ¿Cómo estoy trabajando durante la contingencia a causa de la pandemia COVID-19? Como escuela estamos organizados y estamos trabajando a distancia con los alumnos. Esta nueva modalidad de trabajo nos ha permitido personalmente tener que recurrir a la forma no tradicional de trabajo presencial con nuestros alumnos, en donde teníamos muchas ventajas, pues podíamos trabajar personalmente con nuestros alumnos y disipar muchas dudas que teníamos con ellos. Actualmente la nueva forma de trabajo nos demanda un trabajo más exhaustivo, un trabajo más elaborado, un trabajo más tecnificado, pero no nos ha dejado atrás el hecho de que tenemos que prepararnos y estar en constante capacitación. Como maestra les puedo decir que mi trabajo con los alumnos es verlos frente a frente a una computadora o un teléfono celular. Trabajamos por plataformas Zoom, enviamos trabajos y dirigimos los trabajos en casa por medio de un Drive. Los alumnos ven sus trabajos en un correo Gmail
y ellos están junto conmigo elaborándolos, ya sea en casa o de manera presencial por Zoom. De esa manera nosotros tenemos una retroalimentación de esos trabajos y contenidos que como maestra de quinto grado estoy llevando a cabo con mis alumnos. ¿Qué les puedo decir de este trabajo? Que personalmente requiere de mucho sacrificio emocional y físico, pero sobre todo hay mucha satisfacción. Hay mucha satisfacción porque yo estoy en constante preparación, buscando estrategias que me permitan que los alumnos tengan sus conocimientos. Sobre todo, cómo llegar a la motivación que es necesaria para que los alumnos puedan trabajar desde casa. Mis alumnos han presentado problemáticas principalmente al no tener el medio con que comunicarse con su maestra personalmente. Muchos de nuestros alumnos no están en la disposición de tener un celular permanente en casa porque los papás lo tienen, pero tienen que salir a trabajar. Ese es el principal obstáculo. Ya no solicitamos ni una laptop ni una computadora porque yo sé que hay muchos casos que no los tienen. Entonces, de esta manera yo trabajo hablándole a los padres de familia y dirigiendo su trabajo con ellos. Ellos me muestran evidencias dentro de una carpeta Drive. Los papás suben sus evidencias de trabajo y yo tengo una calificación con esos trabajos que ellos me están llevando. ¿Qué puedo decir yo a esta forma de trabajo? ¿Tiene ventajas? Sí, porque estamos aprendiendo todos. ¿Tienes desventajas? Sí, porque no hay una equidad para todos los alumnos. No cuento yo con la participación total de mis alumnos porque no todos tenemos las condiciones para hacerlo. ¿Qué solución como maestra puedo yo tener para desarrollar estas clases en vía digital? Pues el contar con todos los apoyos necesarios por parte del padre de familia para yo poder llevar a cabo estas clases, pero si no las tienen, buscar las maneras y acordar estrategias entre yo y los padres de familia para lograr esos aprendizajes. ¿Los alumnos están aprendiendo? Sí, estamos aprendiendo todos. Estamos aprendiendo de una nueva forma de trabajo y estamos aprendiendo con, sin o pese a la situación, porque los alumnos siempre están en constante aprendizaje. De esta pandemia estamos aprendiendo y estamos aprendiendo a trabajar de manera diferente. Y tengo evidencias de ese aprendizaje en nuestros alumnos. Tengo la ventaja de que de 30 alumnos, 27 se me presentan en clase de Zoom. Los demás compañeros están llevando sus clases en casa por televisión y también tienen cuadernillos que la Secretaría de Educación nos ha mandado para hacerles llegar a los alumnos que no tengan la posibilidad de tener clases presenciales con los maestros. Estos cuadernillos están acompañados de capacitación, nos tienen capacitándonos constantemente porque no todos los maestros tenemos las habilidades tecnológicas para desarrollar una clase a distancia. Creo que personalmente el trabajar en esta contingencia nos está llenando de nuevos conocimientos y de nuevas formas de trabajar. Estamos teniendo una revolución también en la educación. La educación a distancia ha adquirido una relevancia que quizás nunca había tenido. Esta modalidad de educación se distingue porque no requiere la presencia de estudiantes y docentes en un mismo espacio. La educación a distancia puede hacerse por medios muy diversos. Hace décadas, los cursos por correspondencia permitían el aprendizaje a distancia. Igualmente sucedía con la entrega de cuadernos que orientaban las tareas educativas. Posteriormente se introdujeron la radio y la televisión en nuestro país de manera muy destacada con la telesecundaria a partir del año 1968. Mi nombre es Carmen María Cohen Tarazón, tengo 28 años de edad.
Soy licenciada en educación primaria y también tengo una maestría en educación y didáctica de las ciencias sociales. Tengo 6 años de servicio, siempre he trabajado en el sector público y mi centro de trabajo actual es la escuela primaria Aida Llanes Arballo. Es en el turno vespertino y está ubicada en el sur de la ciudad de Hermosillo. Y en este ciclo escolar me asignaron un grupo de segundo grado. En cuanto a la estrategia que utilizamos con el trabajo a distancia, en la zona escolar a la que yo pertenezco acordamos enviar un plan de clase semanal a los padres de familia. Este plan lo diseñamos de acuerdo a los contenidos del programa televisivo de Aprende en Casa 2. En él indicamos los aprendizajes esperados de cada una de las asignaturas que van a haber en el día, con el fin de que los padres de familia tengan un referente de lo que se pretende lograr. También indicamos los horarios y los canales donde van a poder observar las clases, así como las actividades en el libro de texto o en sus cuadernos. En mi caso, como yo estoy a cargo de un grupo de segundo grado, también les envío actividades de apoyo para el proceso de alfabetización. También como acuerdo tenemos el tener una comunicación un poco más directa con nuestros alumnos un día a la semana, ya sea mediante videos, audios o videollamadas, dependiendo de las posibilidades de cada maestro y principalmente de nuestros alumnos. Durante este ciclo escolar he logrado tener comunicación constante con aproximadamente el 70% de los padres de familia de mi grupo. En mi centro de trabajo hemos optado por utilizar las redes sociales como medio de comunicación, ya que estas son más fáciles de utilizar y requieren menor consumo de datos. Utilizamos la aplicación de WhatsApp para enviar el plan de clase semanal, enviar comunicados de las autoridades, material que puedan utilizar los alumnos y responder las dudas que tengan los padres de familia, así como brindar orientaciones en caso de ser necesario. En mi caso yo utilizo también la plataforma de Facebook. La utilizo como una herramienta para recopilar las evidencias de mis alumnos. Ahí mismo las califico y les brindo una retroalimentación semanalmente. Como instrumento de evaluación utilizo una lista de cotejo en Excel. Diseñé un tipo de lista de asistencia con casillas de verificación, de tal manera que al registrar las evidencias que realizan semanalmente mis alumnos, me arroja una calificación para cada asignatura. Creo que en cierta medida mis alumnos sí han logrado los aprendizajes esperados, mas no al mismo nivel que se logran o que se alcanzan cuando estamos en clases presenciales. Debido a esta contingencia, los alumnos no solamente están adquiriendo nuevos conocimientos que sean académicos, sino también se están adquiriendo valores como la tolerancia, la solidaridad, la resiliencia, la importancia del cuidado de la familia, del cuidado de la salud e incluso hasta gastronomía. Conocimientos que son iguales de esenciales que los académicos para su desarrollo en la sociedad. Respecto a cómo me he sentido con las clases a distancia, la verdad es que sí ha sido un poco difícil adaptarme. Sin embargo, para este ciclo escolar tuve la oportunidad de capacitarme en el empleo de plataformas de Microsoft y de Google. Y las problemáticas más recurrentes han sido el acceso a Internet y la disponibilidad del tiempo de los padres de familia. Como tengo segundo grado, pues dependo totalmente del apoyo de los papás. Y en el caso del contexto donde yo trabajo, en la mayoría de las familias, tanto mamá como papá tienen que trabajar, por lo tanto, muchas veces no tienen la oportunidad de brindarles el tiempo o el apoyo que requieren sus hijos para realizar las actividades. Y en comparación con las clases presenciales,
La verdad es que he resentido más el cansancio mental durante el trabajo a distancia, ya que pues prácticamente yo no tengo horario. Mi horario oficial es de 1:30 a 6 de la tarde, sin embargo, pues siendo comprensiva con los horarios de los padres de familia, decidí no poner un horario fijo. En cuanto a los recursos que utilizamos para el trabajo a distancia, pues ya depende de cada maestro de los recursos que tenga disponible, ¿no? Su celular, computadora, el internet, todo eso pues corre por nuestra cuenta. El único apoyo que hemos recibido por parte de la Secretaría de Educación Pública ha sido una capacitación. Antes de comenzar el ciclo escolar, los maestros nos capacitamos en el uso de plataformas de Microsoft Teams o de Google Classroom. Por último, considero que no hay una solución específica para las clases a distancia durante esta contingencia. Creo que más bien sería una sugerencia, que es aprovechar los recursos que tengamos disponibles, hacer un uso eficiente de ellos y sobre todo ser empáticos con nuestros alumnos y la situación familiar que estén viviendo. En las décadas recientes, las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, han ganado un lugar cada vez más relevante en la educación a distancia. Las TIC tienen ventaja sobre otros medios porque ofrecen comunicación bidireccional instantánea en audio, video y datos. Asimismo, a diferencia de los medios tradicionales, las TIC permiten el acceso a contenidos prácticamente ilimitados, conversaciones virtuales entre múltiples personas, herramientas diversas y el procesamiento remoto de datos, entre otras ventajas. Por todas estas razones, no sorprende que ahora la educación a distancia se asocie con las TIC y que los medios tradicionales se vayan quedando atrás. Buen día, mi nombre es Kiara María Meneses Tarazón. Soy licenciada de Educación Primaria, egresada de la Escuela Normal del Estado de Sonora. Tengo 25 años de edad y 3 años de servicio. Actualmente me encuentro laborando en la Escuela Primaria Federal 18 de marzo, ubicada en el municipio de Guaymas, Sonora. Como sabemos, la situación de salud social actual nos ha modificado nuestro estilo de vida y dentro del ámbito académico nos ha venido a cambiar nuestras maneras de enseñar y de aprender. Por esto, la Secretaría de Educación Pública ha impulsado el programa Aprende en Casa para dar inicio y continuidad al ciclo escolar 2020-2021. Durante este ciclo escolar me encuentro trabajando con el grupo de sexto grado, el cual cuenta con un total de 41 estudiantes. De la mano de mis padres de familia y alumnos, le dimos seguimiento y atención al programa Aprende en Casa. Sin embargo, al realizar una encuesta socioeconómica y de opinión al grupo, se llegó a la conclusión de realizar la educación a distancia por medio de otras herramientas. La encuesta aplicada arrojó los resultados necesarios para trabajar por medio de distintos recursos tecnológicos. Por mis gustos y experiencia en el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, no me ha causado ningún problema elaborar material digital para mi grupo, como tampoco el manejo de plataformas como Zoom, Meet o plataformas educativas como Teams y Classroom. En el grupo que elaboro se implementan 2 o 3 sesiones online y se trabaja los 5 días de semana en plataforma. Hasta la fecha, he tenido de 34 a 41 alumnos en videollamada, ya que varía dependiendo de la situación de cada alumno. Cabe señalar que partimos de un trato docente empático, flexible y servicial para atender todo tipo de situaciones que se pueden estar viviendo en el contexto familiar. Por ejemplo, si se realiza un plan de actividades destinadas a realizarse en cierto periodo de tiempo y algún alumno o alumna no tuvo la oportunidad de completar la tarea en tiempo y forma, se le da el beneficio de la duda y el docente se pone en disposición de ayudar y apoyar a los padres y alumnos para que esta situación no sume ningún tipo de estrés o problemática para ellos. Las estrategias más efectivas ante la pandemia que he aplicado han sido: número 1, conocer la situación de cada uno de mis estudiantes. 2, tener la postura empática hacia los alumnos y padres de familia. 3, llegar a acuerdos en conjunto. 4, capacitarlos en el uso de herramientas que se utilizarían en las sesiones. Esto por medio de videollamadas, imágenes o videos de apoyo disponibles en línea o propios.
5. Llevar a cabo sesiones en línea por la plataforma Zoom, donde se aplican actividades que entienden los contenidos por medio del juego, como memoramas, columnas de relación, completar textos, etc., y en donde la mayoría de los alumnos participa de manera voluntaria o por medio de una ruleta de participación digital. 6. Después de las sesiones en línea, los alumnos realizan trabajo individual en Classroom, en donde se encuentran instrucciones, videos de apoyo, material abordado en la sesión virtual y una rúbrica con la que se calificará cada trabajo. 7. Los alumnos exponen sus productos frente a sus compañeros. 8. Tener una retroalimentación individual de las actividades por medio de la plataforma, donde se evalúa con una rúbrica y se colocan comentarios personales sobre aspectos que deben mejorarse o cambiarse, en donde los alumnos también pueden responder al docente y tener una conversación privada. 9. Dar seguimiento a las actividades. Se realiza un reporte quincenal en donde se notifica al padre de familia las actividades pendientes o cómo va el avance del alumno. Aún con todas estas estrategias efectivas y exitosas, existió en su momento situaciones problemáticas como establecer el reglamento de las videollamadas y que los alumnos las siguieran, así como llegar al punto medio de los trabajos, ni muchos ni pocos, y en ocasiones se han tenido problemas de conexión, por lo que es imposible continuar con la clase y se pospone. Esto genera descontrol en los horarios establecidos previamente y puede generar un malestar en los padres de familia. Al inicio de esta modalidad sentí un desgaste psicológico, ya que al intentar encontrar las estrategias funcionales y la modalidad de trabajo que nos fuera más viable a todos, pasé por todo un proceso de ensayo y error que generó cierto estrés laboral al ver que en ocasiones no se tenía el apoyo esperado de los padres o de los alumnos. También he sentido una fatiga física debido a la gran cantidad de tiempo y esfuerzo que lleva preparar la clase, material didáctico y de apoyo para la sesión, material didáctico y de apoyo para casa, las actividades individuales, las actividades grupales de los alumnos que se ponen en plataforma, la atención personalizada de alumnos y de padres de familia, así como la acumulación de actividades por revisar fuera del horario escolar. Pero sobre todo, el cansancio es que es nuevo para todos y no nos desenvolvemos de la misma manera que lo haríamos en el aula presencial, lo que genera frustración y cansancio. Sin embargo, a lo que llevo trabajando con mis alumnos, he notado un gran cambio en su actitud durante las clases virtuales. Se están tomando el proceso con mayor naturalidad y seriedad y se está notando un avance en la adquisición y aplicación de nuevos conocimientos. Entonces, creo que poco a poco estamos adaptándonos a la nueva situación y aportando cada vez un poco más de nosotros para sacarle el mayor provecho posible a lo que podemos realizar. Gracias. En la circunstancia actual en que no hay posibilidad de que alumnos y maestros se reúnan en las escuelas, quienes tengan un mayor acceso a las TIC estarán en una ventaja sobre quienes tienen menor acceso a estas tecnologías. El uso de los medios tradicionales para la educación a distancia sirve de algo para dar continuidad al quehacer educativo, pero no tiene el alcance de las TIC. Por estas razones, la pandemia tiene un efecto adverso a la igualdad de oportunidades. Un efecto inmediato es por la suspensión de clases. El otro, de mediano y largo plazo, se observará en la medida en que la disponibilidad de recursos tecnológicos y el apoyo a los maestros no sean equitativos. Esta entrevista es a una madre de familia que actualmente tiene un hijo, el cual está tomando clases en la modalidad desde casa. ¿Cuál es su nombre? Erendira Lizárraga. Su hija, ¿qué año está cursando de la primaria? Primer año. Primer año. ¿Y se le ha hecho difícil que ella se acomode a esta nueva modalidad o la niña se ha adherido fácilmente? Pues difícil para mí porque pues no me pone atención, soy muy distraída. Es difícil tomar la atención de ella, ¿verdad? Sí. Y luego como es su primer año de primaria, pues es todo distinto. Nuevo, pues lo para ella y pues para nosotros muy difícil. Bueno, ¿cuál fue su primera impresión al conocer que la impartición de clases durante el ciclo escolar de esta contingencia que sería en esta modalidad? ¿Qué fue lo primero que usted pensó cuando se enteró que así iban a tomar las clases los niños? Pues a la vez sí y a la vez no, por la pandemia,
por una parte sí, pues que no se fueran a contagiar, pero por otra parte no, porque pues los maestros están capacitados para atender a los niños, tratarlos, y uno no, pues. ¿Su hijo está inscrito en una institución pública o privada? Pública. Pública, muy bien. ¿Usted está presente cuando ella toma las clases por la televisión o no, o ella no toma las clases por televisión? No, el maestro les envía los trabajos. El maestro envía los trabajos. ¿Le ha resultado difícil guiar a su hijo en las actividades escolares y en las tareas? Sí. Sí. ¿Por qué? Pues porque yo no estoy capacitada como para darle las clases, pues me desespero, no tengo paciencia. ¿Cuáles fueron los retos a los que se vio implicado con esta nueva modalidad de clases? ¿Cómo retos? Retos de que me voy a retar a que yo no sé una materia, tengo que investigar, o cómo hacer que capte mi atención ella. Es como un reto para mí, lograr que ella capte mi atención. Pues primero le pongo videos, más o menos de lo de que se va a tratar lo de la tarea, y ya pues le empiezo a enseñar. ¿En qué espacios de la vivienda realizan las actividades escolares? Pues En la aquí sala. ya vimos que la adecuaron su sala, por ejemplo, está la cocina de este lado, y de este lado los sillones, y ellos aquí adecuaron pues una área, un pizarrón, una mesa para que ella se ponga a trabajar. Eso está muy muy bien. ¿Han encontrado algún recurso educativo que consideren muy útil para el aprendizaje de los niños? Por ejemplo, el YouTube. Sí, Con el YouTube es con el que más. Ok. las actividades de educación física, ver videos y ya. ¿Qué método utiliza para despertar la curiosidad de su hijo? Primero jugando, luego... Pues primero la dejo. O la regañan y dice, esto vas a hacer. Primero la dejo que juegue un ratito y ya le digo, ya vamos a hacer la tarea, y pues la vengo terminando regañando. Ok. ¿Cuál ha sido el estado de ánimo de la niña durante el periodo escolar? ¿Feliz, triste, cansada, irritada? Pues feliz y a la vez siempre anda cansada. Siempre anda cansada. Ok. ¿Necesita algún tipo de apoyo en este momento para poder facilitar las actividades escolares de sus hijos? Por ejemplo, una computadora, internet, o ya contar con los medios. Pues no, pues ya cuento con los medios. Ok. ¿Cuál ha sido su principal aprendizaje como padre durante esta contingencia? ¿Hubiera preferido que suspendieran este ciclo escolar o continuar así trabajando en esta modalidad hasta que se termine la pandemia? Sinceramente. Pues para mí, pues no, que sigan las clases así, pues ni modo. Que ni modo. Pues sí. Pero si... Porque de otro modo, pues iban a atrasarse un año y pues No se imagina sin un año sin escuela. sí, pues se me hace una pérdida de tiempo y están yo que los niños. Pero si usted no hubiera tenido las herramientas necesarias para las clases, ¿hubiera opinado lo mismo? Pues no, porque se suspendieron hasta aquí. Sí, pues yo creo que eso ya depende de las herramientas o donde se encuentre cada quien, ¿verdad? Sí. Bueno, pues es todo por esta entrevista. Le agradecemos mucho pues la oportunidad y su tiempo para poder realizar esto. Hasta luego. En un hecho inédito en México, una niña de 7 años, originaria de San Luis Potosí, obtuvo, a través de la representación de su madre en tribunales, una resolución que obliga a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado a inscribirla sin condicionar el pago de la inscripción y además a proporcionarle una televisión para estudiar en casa. Yesenia vive en la cabecera municipal en Soledad de Graciano Sánchez, en condición de pobreza. No cuenta ni con lo más mínimo para poder estudiar, como útiles escolares o una mesa para hacer sus tareas. Ella sueña con tener un mejor futuro. Quiere estudiar una carrera universitaria. La Fundación Renace, en San Luis Potosí, conoció su caso y presentó el primer juicio de amparo en México contra la nueva normalidad educativa provocada por la pandemia. José Mario de la Garza, abogado presidente de la Asociación Civil, comentó que Renace vio un área de oportunidad en la nueva modalidad escolar para garantizar el acceso a la educación, debido a que la escuela en casa generaría una situación de desigualdad principalmente en niños de escasos recursos, y comenzaron con la búsqueda de casos. Inclusive encontramos casos en donde no tienen acceso a energía eléctrica
y a partir de ahí surgió la idea de presentar una demanda de amparo argumentando una violación al derecho fundamental a la educación, comentó el abogado José Mario de la Garza. De acuerdo con la demanda de amparo, el argumento de las autoridades educativas en que fue la niña no podía ser inscrita en la primaria debido a la pandemia por COVID-19. Pero su madre denunció que no le permitieron inscribir a su hija porque no tenía dinero para pagar la cuota. A mi hija le negaron la inscripción por la cuota del ciclo escolar. Ella se sentía triste porque decía que ella ya no iba a estudiar, comentó Antonia Zabaleta, madre de Yesenia. Laura Coria Martínez, jueza del 8º Distrito en San Luis Potosí, emitió una resolución inmediata denominada suspensión provisional, con la cual obliga a las autoridades educativas a inscribir a Yesenia en la escuela más cercana a su domicilio, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, y además entregarle un aparato de televisión para tomar las clases por la señal abierta en Televisión Nacional. En un escrito especial para niños, solicitado a la jueza por la Fundación Renace, Yesenia fue notificada de esta resolución histórica. Quiero repetirte que tenemos el deber de cuidarte y que estés bien. Eso quiere decir que tenemos que hacer lo necesario para que puedas entrar a tu grado de primaria y que también tengas la oportunidad de ver tus clases y seguir estudiando, escribió la jueza Coria Martínez. La jueza, además de la suspensión provisional, ordenó se realice un estudio socioeconómico a la niña para documentar las condiciones de carencias en las que vive. Posteriormente, emitiría una sentencia sobre el juicio de amparo solicitado por la menor, y esta garantizará el derecho fundamental a la educación que fue violado al negarle inscribirse al 2º grado de primaria por no contar con los recursos económicos para pagar la cuota escolar. Hola, soy Ilse Osuna, mamá de Ángel Tadeo Balbastro. Bueno, estamos aquí con Ilse Osuna para hacerle las preguntas de cómo ha vivido esta contingencia junto con su hijo Ángel. Como primera pregunta, ¿cuál fue su impresión al conocer cómo se impartirían las clases este ciclo escolar? Pues es algo nuevo para todos, a lo que tenemos que irnos adaptando, y pues también implica un gasto más. ¿Su hijo está inscrito a una escuela pública o privada? Pública. ¿Usted está presente cuando el niño tiene clases por televisión? No las tomamos por televisión, tenemos un grupo de WhatsApp y ahí nos manda el maestro las actividades diarias. ¿Le ha resultado difícil guiar a su hijo en estas actividades? En algunas ocasiones. ¿Cuáles fueron los retos en los que se vio implicada en esta nueva modalidad? Pues el tiempo y la paciencia. ¿En su hogar ya contaba con las herramientas necesarias o tuvo que adquirir equipo o contratación nueva? Tuvimos que contratar internet y adquirir una tablet. ¿Considera que sus hijos realmente están adquiriendo conocimientos? No. ¿Por qué medio se comunica con usted el maestro o maestra? Por WhatsApp. En el tema de gastos educativos, ¿tiene menos o son más? Pues vienen siendo un poco menos, ¿no? Porque no se gasta en lo del transporte, pero también pues en el pago del internet, pues ahí viene quedando básicamente igual. ¿En qué espacio de la vivienda realizan las actividades? En el comedor. ¿Ha encontrado algún recurso educativo para que su hijo aprenda más? No. ¿Cuál ha sido el estado de ánimo de su hijo y de usted durante este periodo? Pues nos estresamos un poco a veces. ¿Necesita algún tipo de apoyo? Pues apoyo sí se necesita, pero pues ahorita no se puede.
¿Cuál ha sido su principal aprendizaje como mamá en esta contingencia? La paciencia. ¿Le han hecho entrega de algún material de apoyo? Sí, nos entregaron los libros. Desde su punto de vista, ¿qué hubiera preferido? ¿Que se suspendiera el ciclo escolar? Y sí, no, ¿y por qué? Pues por un lado sí, porque pues no están aprendiendo como debe de ser, no están aprendiendo. Muy bien. Muchas gracias, nos despedimos. Ilse Osuna y su hijo Ángel Tadeo, ¿de qué grado? Quinto. Quinto grado de primaria. Gracias. Frente a una situación que nadie veía venir, hablando específicamente de la educación primaria, es una sorpresa tanto para la Secretaría de Educación Pública, para las escuelas, docentes, padres de familia, directores y sobre todo los alumnos, los que se vieron envueltos en este cambio tan drástico para el modo de aprendizaje que se debe adoptar ahora. Los padres ahora no solamente van y dejan a los niños a la escuela, los recogen a la hora de salida y les ayudan con la tarea. No, ahora los padres de familia deben de ver las clases en la televisión abierta. Y además, si en una educación presencial el maestro hacía pausa para atender la duda de cada uno de los alumnos, ahora en una clase donde solamente corre, donde no se puede dar una pausa para preguntar lo que se está viendo, el alumno tiene duda, el padre tiene duda, entonces ¿quién la resuelve? ¿Qué pasa con los padres de familia que deben de trabajar y dejan a sus hijos a cargo de alguien más? ¿Qué pasa cuando los padres tienen un nivel de estudio bajo o nulo y no saben resolver las dudas de sus hijos? Ante estas situaciones y sin violentar el derecho que tenemos todos a recibir educación y la obligación que tienen los padres a darles la educación básica a sus hijos, consagradas en el artículo 3 constitucional. Lo más prudente hubiera sido dar un ciclo escolar nulo, por lo menos por la educación primaria, pues los niños solo están llevando las clases por llevarlas, están haciendo las tareas por cumplir, al igual que los padres. No están teniendo un aprendizaje bueno, no está habiendo una retroalimentación y realmente en las entrevistas que se vieron a lo largo de esta exposición podemos ver que tanto padres como alumnos están de acuerdo en que no se está llevando un aprendizaje correcto. Además, no es el deseado ni basado en los objetivos que tiene el plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, si no se está logrando el objetivo, ¿no sería lógico cambiar de estrategia? Nos encontramos aquí con mi amiguita Frida Alexia, quien actualmente acaba de ingresar a su primer año de primaria. Hola. Frida Alexia Sartora. Lizarraga. ¿Cuántos años tienes? 6. ¿Sabes por qué no puedes ir a la escuela? Sí. ¿Por qué? Porque hay coronavirus. Porque hay coronavirus. ¿Te gusta que te den clases por la televisión o quieres ya regresar a toda la escuela? Regresar a la escuela. ¿Por qué? Porque quiero jugar con los amigos. ¿Quieres jugar con tus amigos? ¿Y le entiendes a los trabajos que te deja tu maestro por el WhatsApp? ¿Sí le entiendes o casi no? Casi no. Casi no. Ahora, ¿qué te parece? ¿Son las clases más fáciles o más difíciles? Más difíciles. Más difíciles. ¿Qué has aprendido ahora que pasaste a primero y primaria? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿A escribir tu nombre? Sí. ¿A leer todavía no? No. Pero ya te salen las vocales, ¿verdad? Sí. A ver, dímelas. A, E, I, O, U. Ay, qué padre. ¿Qué haces cuando no entiendes algún trabajo o alguna tarea? ¿Quién te ayuda? Mi mamá. Tu mamá. ¿Tu mamá o tu papá siempre te ayudan a hacer la tarea? Sí. Siempre. ¿Alguien más de tu familia está tomando clases así por la televisión o por internet? No. ¿Tú eres la única? Sí. En tu casa aquí, ¿tú ya tenías televisión, ya tenías internet, ya tenías celular? ¿Todo ya tenías para las clases o no tenías un celular o una computadora? Celular sí. ¿Sí? ¿Qué prefieres, estar en tu casa o estar en la escuela? En la escuela. ¿Por qué? Porque Allá tienes a tus amigos, allá ves a la maestra, tienes recreo, juegas y no te aburres estar todo el día aquí encerrada. no. Con esto concluimos aquí con mi amiga Alexia. Diles adiós, Alexia. Adiós. Buenas tardes, mi nombre es Ángela. Tengo 11 años y voy en sexto de primaria. Okay. ¿Sabes por qué no puedes ir a la escuela? Por el COVID. ¿Te gusta que te den clases por la televisión o quieres regresar a la escuela?
quiero regresar a la escuela. ¿Le entiendes a los trabajos que te deja la maestra? Sí, ¿Ahora te parece que las clases son más fáciles o difíciles? más difíciles. ¿Qué has aprendido ahora que pasaste de grado en este año que estás cursando? A dividir fracciones, he aprendido también sobre cuidar el medio ambiente y proteger a los animales. ¿Qué haces cuando no entiendes algún trabajo o tarea? Le pido ayuda a mi mamá o busco en internet. ¿Tu madre o tu padre te pueden ayudar siempre a hacer tus tareas? Sí, ¿Quién te ayuda siempre? mi mamá. ¿Cómo le estás entregando a tu maestro las tareas y trabajos? Enviando fotos por email. Cuando estás viendo clases en televisión, ¿le pones atención? Sí, ¿Qué opinas si en lugar de ver las clases en televisión, mejor dejaras de tener clases un año y el próximo volver a entrar a este mismo grado? ¿Te parece bueno o malo? malo. ¿Por qué? Porque pierdes un año, además de que vas a ir creciendo y lo que deberías aprender lo vas a aprender más lento. Muy bien. ¿Alguien más de tu familia está tomando clases así como tú? Sí, ¿En casa cuentas con las herramientas necesarias para tener las clases en esta modalidad? Es decir, tele, internet, computadora, celular. sí. ¿Qué es lo que más extrañas de clases presenciales y lo que menos extrañas? Lo que más extraño es jugar en los recreos y la comida, y lo que menos extraño es los exámenes. Buenas tardes, mi nombre es Ángel, tengo 6 años y voy al primero de primaria. Muy bien. ¿Sabes por qué no puedes ir a la escuela? Por el coronavirus. ¿Te gusta que te den clases por la televisión o quieres regresar a la escuela? Regresar a la escuela. ¿Le entiendes a los trabajos que te deja el maestro? Sí, Ahora, ¿te parece que las clases son más fáciles o difíciles? más fáciles. ¿Qué has aprendido ahora que pasaste de grado? Mucho. ¿Cómo qué? Como a sumar y a restar. Ok. ¿Qué haces cuando no entiendes algún trabajo o tarea? Pedirle ayuda a mis padres. ¿Tu madre o tu padre te pueden ayudar siempre a hacer tus tareas? Sí, ¿Cómo le estás entregando a tu maestro las tareas y trabajos? con fotos. Cuando estás viendo clases en televisión, ¿le pones atención? Sí, ¿Qué opinas si en lugar de ver clases en la televisión, mejor dejaras de tener clases un año y el próximo volver a entrar a este mismo grado? ¿Te parece bueno o malo? malo. ¿Alguien más de tu familia está tomando clases así como tú? Sí, ¿En casa cuentas con las herramientas necesarias para tener las clases en esta modalidad? Es decir, tele, internet, computadora, celular. sí. ¿Qué es lo que más extrañas de clases presenciales y qué es lo que menos extrañas? Lo que más extraño es a mis amigos. Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando que él no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en un lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales, sin que la restricción o suspensión se contraiga de manera determinada, y si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso de la Unión, ésta concederá las autorizaciones que se estimen necesarias para que el Poder Ejecutivo haga frente a la situación. Esto lo podemos entornar en la emergencia sanitaria que surgió en este 2020. Para nosotros a partir de marzo, donde se entró en cuarentena, se cerraron comercios que no fueron de primera necesidad, se suspendieron clases, muchas personas pues dejaron de ir a trabajar. Entonces esto
es lo que faculta al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal para que hagan frente a esta emergencia sanitaria, poniendo por encima de esto la salud de todo el pueblo mexicano. Como conclusión, dándole una solución de nuestra perspectiva en relación al planteamiento del problema que hemos desarrollado durante esta presentación, mi manera personal de ver en relación al beneficio de esta modalidad de educación, en relación a si hubiese sido preferible el suspender este ciclo escolar o darle continuidad en la modalidad en la cual se encuentra, mi opinión es la siguiente. Considero que, tomando en consideración el tiempo que se han presentado en las diferentes modalidades de clase, sería lo más idóneo que los niños no perdieran este ciclo escolar. En relación al tema, al problema, si los alumnos están adquiriendo nuevos conocimientos, en base a las entrevistas realizadas a los padres, a los alumnos, realmente desde mi perspectiva considero que no están generando nuevos conocimientos, sin embargo están reforzando lo aprendido. Pero eso depende mucho de los padres, cómo es el apoyo que den a los hijos, cómo desarrollen cada clase, si los apoyan o no al tener las tareas más bien. Entonces eso ya depende de cómo cada familia esté desarrollando esta modalidad desde su casa. Tomando en cuenta si todos los alumnos tienen las herramientas necesarias para llevar a cabo esta modalidad de estudios, es claramente que no. Obviamente hay personas que a lo mejor sí tenían una televisión, que tenían tal vez una computadora o un dispositivo móvil, pero realmente en las escuelas públicas, sobre todo, las familias son grandes. Hay veces que hay tres hermanos que todos son de nivel primaria, y es cierto, el gobierno acomodó las clases para que se dieran ciertos niveles a cierta hora, pero realmente el padre de familia puede concentrarse aquí. Entonces hay niños que no tenían la televisión, que no tenían un dispositivo móvil, que no tenían internet, y los padres se vieron obligados a contratar estas nuevas herramientas que no sabían utilizar. Consecuentemente, en relación al planteamiento del problema, que si por parte del gobierno los maestros han recibido algún tipo de apoyo, en base a las entrevistas realizadas a los docentes, se puede determinar que no ha sido tal. Y una probable solución a esta problemática sería una reforma al artículo 3º constitucional, donde se agregara un apartado relacionado con las nuevas tecnologías de la comunicación y cómo serían accesibles a todos los alumnos. Asimismo, dando solución al problema de que si los padres cuentan con las herramientas o el tiempo para apoyar a los niños, como mi compañera bien menciona, las herramientas no todos las tenemos en nuestra casa. Tenemos que ver los demás puntos de vista, las demás vidas de las demás familias. No todos nos encontramos en la misma nivel socioeconómico para poder tener esto. Ok, al principio de esta pandemia se clausuró toda actividad no esencial, entonces era oportunidad que los padres sí se podían encontrar en casa apoyando a los niños con tareas, con clases, con ejercicios. Al principio tal vez sí contaban con el tiempo y las herramientas pues se fueron adquiriendo durante este tiempo, pero ahora la pandemia continúa y los alumnos no han regresado a escuela, nosotros no hemos regresado, pero sin embargo los padres ya comenzaron a trabajar. Entonces ahora, ¿quién ayuda a los niños? ¿Quién se queda con ellos? Realmente los padres tienen que realizar el esfuerzo de llegar del trabajo y averiguar qué tarea deja el maestro, qué ejercicio tenga el maestro, independientemente de la hora que sea. Hay niños que a las 8 de la noche apenas comienzan con una clase, porque es la hora en que el padre de familia llega a casa y lo puede apoyar, dado que tampoco lo ven viable dejar al niño a la deriva viendo la televisión solo, porque realmente a esta edad no tienen la responsabilidad ni el conocimiento de qué es lo que provoca, qué es lo que causa su falta de atención. Ahora veamos qué opinan los niños que son los realmente afectados en este tema. Como ya lo mencioné antes, niños de 6 años que tienen que aprender a tener estas nuevas herramientas. Entonces, ¿qué opinan los niños? Los niños no lo ven, de por sí no les gusta la escuela. A esta edad los niños es hijo, haz la tarea, hijo, levántate, hijo,
dijo, qué te dejaron, qué aprendiste hoy. Hay que ir reforzando los conocimientos que ellos ya tienen. Y ahora ante esto, a ponerlos a ver la televisión, o ponerlos en un dispositivo móvil, en una computadora, o ponerle atención a una maestra, es claro que a los niños no les gusta. Si era difícil captar la atención en forma presencial, es aún más difícil captarlo en una manera virtual. Entonces, los niños, claro que en una situación totalmente extraña a lo que ellos estaban acostumbrados, y realmente los niños no están aprendiendo, no les gusta esta modalidad y nada más. Y pues extrañan su aula de clases, como la mayoría lo mencionaron, extrañan ver a sus compañeros, jugar. Y ahora manera de conclusión, vemos la pregunta central y la base del desarrollo de este proyecto. Es en sí, si nosotros, desde cada punto personal, hubiéramos preferido que se suspendiera este ciclo escolar o que continúe como hasta ahora, con modalidad a distancia o desde casa. ¿Ustedes qué opinan? Mi percepción particular es que fuese continua como hasta ahora ha sido la educación, independientemente de los retos que se han planteado, a los cuales nos tenemos que acostumbrar, porque es algo que prácticamente nos adelantó las etapas que a futuro podríamos ver. Realmente creo que hubiera sido mejor dejar este año así, que se concluyera a lo mejor sí el ciclo que se quedó inconcluso, pero no es lo mismo 2 meses que quedaban pendientes del ciclo anterior a empezar este nuevo ciclo desde cero, y que a los niños se les está yendo como nada. Como se los mencionaba, niños de 6 años, que es la base, los años más importantes, primer año, donde aprenden a leer, donde aprenden a escribir. Entonces los niños, ¿qué están aprendiendo? No están aprendiendo absolutamente nada. Simplemente es estrés para el padre de familia, le están generando un estrés al niño, una frustración de no entender lo que está pasando, de no poder aprender. Entonces creo que lo mejor hubiera sido dejar pasar este año. Realmente a niños de la educación primaria no les afectaría tanto a lo mejor como una educación universitaria, donde por ejemplo nosotros ya nos vamos a titular y pues obviamente no nos convenía un año sabático. Pero en niños de primaria realmente veo más el beneficio que la perjudicación en dejar un año sin pasar. Pues desde el principio mi punto de vista era negarme totalmente a esto, porque si bien es cierto, no todos cuentan con las herramientas para poder desarrollar esta clase. Desde ahí es el punto central. No todos tienen computadora, no tienen internet. Tal vez porque nosotros tengamos esas herramientas, tenemos que ponernos en los zapatos de los demás y entender cómo está la sociedad. O sea, los invito a darse una vuelta por las colonias de esta ciudad, que pueden ver a niños en la calle actualmente en el 2020. Existe esa situación todavía. Entonces, si antes los padres con todo el esfuerzo mandaban a los niños porque ya sabían que tenían al frente de su pizarrón alguien que les enseñara, alguien que les entendiera, que los ayudara, que les explicara, pero ahora todo esto cambió y tiene que ser el padre de familia. Y tal vez, como lo comentábamos, ellos no cuentan con las herramientas o realmente no lo saben. Imagínate el estrés de un niño que le gusta la escuela, que quiere aprender, pero no tiene internet, no tiene computadora. Entonces, igual considero, como lo comenté la compañera, no creo que les hubiera afectado tanto tomar un año sabático, porque en sí, cuando regresen los niños a la escuela, veremos realmente si esto sirvió o no. Por el momento, pues todos estamos a la deriva, no sabemos si realmente todos los niños, porque no entrevistamos a todos los niños de Nogales que están viviendo esa situación, si todos los niños están aprendiendo o realmente no están aprendiendo. Sí tomo en cuenta la perspectiva de las maestras, que si bien es cierto, dicen que es una nueva modalidad, que hay que desarrollar nuevas formas de aprender, nuevas actitudes y habilidades, que sí es cierto, también los niños las están desarrollando de una manera muy rápida y sobresaliente, pero no todos cuentan con las herramientas. Yo creo que ese es el punto central, que no cuentan con las herramientas necesarias para poder desarrollar este tipo de clases. Y sí, las maestras sí comentan que muchos sí le están dando seguimiento, otros de plano no se han comunicado. ¿Qué va a pasar con esos niños que no se han comunicado? No porque no lo quieran, sino que realmente no pueden. ¿Qué es lo que va a suceder? Sí no están aprendiendo cosas nuevas, pero realmente yo me quedo como a la deriva. No sé si sea
correcto suspenderlo o no suspenderlo. Ya los dejo a su criterio.